Hola, buenas tardes. El tema del día de hoy va a ser acerca de las proteínas G pequeñas o proteínas G monoméricas. Lo que veremos serán las generalidades, clasificación, cuáles son estas, sus funciones, los reguladores y una pequeña conclusión del tema. Empezaremos hablando de las generalidades de las proteínas G. Estas van a desarrollar un papel importante en lo que es la transducción de señales. Estas van a funcionar de manera que un ligando va a llegar a un receptor de proteína G y esta proteína G va a ser activada por nucleótidos de guanina y posteriormente pueden ser inactivadas por la hidrolización a GDP. Las proteínas G pueden ser tanto monoméricas como heterotriméricas. La diferencia es que las heterotriméricas constan de 3 subunidades: alfa, gamma y beta, mientras que las monoméricas solo constan de una subunidad. La subunidad de las proteínas G monoméricas va a ser análoga a la subunidad alfa de las proteínas G heterotriméricas. Las proteínas G monoméricas se pueden encontrar tanto libres en el citosol, nucleoplasma o ancladas a la membrana. A diferencia de las proteínas G heterotriméricas, las proteínas G monoméricas, su señal va a ser un poco más directa y específica en algunos casos. A continuación veremos la clasificación de las proteínas G heterotriméricas y al igual las proteínas G monoméricas. Empezando con las proteínas G heterotriméricas, que son una familia de proteínas que desempeñan un papel crucial como medidoras de señalización celular en organismos eucariotas. Estas proteínas actúan como interruptores moleculares que transmiten señales desde respuestas de membranas activados por ligando como neurotransmisores, hormonas y factores de crecimiento hacia proteínas efectoras intercelulares. Las proteínas G localizadas en la cara interna de la membrana constan de 3 subunidades, empezando con la primera, que es la subunidad alfa. Esta subunidad es la que se une al nucleótido de guanina, GTP o GDP, y determina la especificidad de la proteína G. Cuando está unida a GTP, la subunidad alfa es activa y puede interactuar con proteínas efectoras. La hidrólisis de GTP a GDP inactiva la subunidad alfa. Posteriormente se encuentran las subunidades beta y gamma, que son importantes para estabilizar la estructura de proteína G y para su interacción con el receptor acoplado de proteínas G. Estas se clasifican atendiendo a las subunidades que poseen, las cuales pueden ser GS, que son estimuladoras de la adenilciclasa, GI, inhibidoras de la adenilciclasa, GQ, activa la fosfolipasa C, y GK, que son las que abren canales iónicos. Y por otra parte, tenemos las proteínas G monoméricas, las cuales son estructuralmente análogas a la subunidad alfa de la proteína G heterotriméricas, las cuales pueden estar libres en el citosol, en el nucleoplasma o ancladas a la membrana. Y también tienen subfamilias como la RAS, RO, ARF, RAB y también la RAN. Para comenzar a hablar un poco de las proteínas G pequeñas o proteínas G monoméricas, tenemos que entender que estas se derivan en 5 tipos de subfamilias de la GTPasa. Estas proteínas plasmadas en la diapositiva podemos ver que están acompañadas de lo que son imágenes alusivas correspondientes a lo que es su función. Estas imágenes nos van a ayudar un poquito a hacer una correlación entre su función y la imagen para así podernos aprenderla un poquito más sencillo y que sea un poquito más didáctico. Comenzando con la primera subfamilia, que sería la RAS. La RAS tenemos que desempeña un papel en el crecimiento celular normal. Este crecimiento normal lo lleva mediante lo que es la proteína quinasa de la serina treonina. Continuando con la segunda proteína, tenemos que es la RHO. Esta interviene en la regulación de la reorganización de la actina. También nos dice que reorganiza el citoesqueleto mediante la misma proteína quinasa, serina, treonina. Continuando con la tercera, que sería el ARF. El ARF nos dice que tiene la función del tráfico vesicular, o sea que controla lo que es el movimiento vesicular intracelular. También nos menciona que activa la ADP-ribosiltransferasa de la subunidad alfa de la toxina Vibrio cholera, al igual que activa la fosfolipasa D. Continuando con la cuarta, que sería la RAB. La RAB nos menciona
que desempeña un papel clave en las vías secretoras y endocíticas celulares, o también dicho, regula lo que es la endocitosis y exocitosis. Y continuando con la última, pero no menos importante, tenemos a la RAN. La RAN nos dice que interviene en el transporte nucleosítico plasmático de la proteína dentro del núcleo y del RNA dentro del citoplasma, donde en el núcleo es donde se sintetiza el ARN y en el citoplasma es el que nos sirve como molde para la síntesis proteica. Bueno, ahora hablaré acerca de lo que son los reguladores de la GTPasa. Y entonces el cambio del nucleótido de GDP por GTP y las consiguientes activaciones de la proteína RAS están mediados por el factor de intercambio de nucleótidos de guanina o GEFS. Esta proteína comparte un mecanismo general de acción y pues aquí estaremos viendo sus pasos. El primer paso que debe llevar, pues el GEF se debe unir a la GTPasa y al GDP, que es guanosin trifosfato. Estos dos están estables, pero cuando llega el GEF lo disocia el GDP y queda solo lo que es el GEF y la GTPasa, y esta se vuelve muy inestable. Aquí, como podemos ver, tenemos demasiados GTP en la célula y estos GTP se unen a lo que es la GTPasa y al GEF. Entonces, al unirse, la GEF se disocia y la GTPasa y la GTP vuelven a ser una forma estable y la GEF se va a otra GTPasa para hacer este mismo proceso. Pues como podemos saber, los GEF cumplen una doble función. Por un lado, desestabilizan la fuerte unión de una GTPasa y el GDP, y por otro lado, estabilizan la GTPasa cuando ésta está libre de un nucleótido. También tenemos otro tipo de reguladores, que es el GAPS o el RGS, que por sus sílabas en inglés sería Regulator of G-Protein Signaling. Básicamente, el GAP o RGS, es una proteína encargada de potenciar la GTPasa o activar la GTPasa. Son una familia de proteínas reguladas cuyos miembros pueden unirse a una proteína G activa y estimular la actividad de la GTPasa, con el resultado de determinar el evento de señalización. En palabras más simples, podríamos decir que activa la subunidad alfa y demasiado rápido de tal subunidad y disminuye drásticamente el tiempo de activación de la señal por lo que su efecto es inhibidor. Entonces, aquí, como podemos ver, el RGS se está uniendo a la GTPasa para activarla. Una vez que la activa, el GDP se va a hidrolizar a GDP, pero suelta energía para que se pueda dar el segundo mensaje. Al momento de que el GTP se hidroliza a GDP, la subunidad alfa puede volver a su trímero activo para que ésta pueda hacer otra señal y volver a hacer todo el proceso. Conclusión. Recordando todo lo que nos han dicho nuestros compañeros, las proteínas G monoméricas son componentes esenciales en la transducción de señales intracelulares, pudiendo ser intermediarios clave en la comunicación entre receptores de membrana y vías de señalización intracelular. En el ámbito de la inmunología, estas proteínas desempeñan un papel en la regulación de la activación y función de las células del sistema inmunitario. Tomaremos como ejemplo a los linfocitos T, que mediante la transducción de señales a receptores como los TCR o mediante éster de Forbol, que activan las proteínas RAS, permiten la ruta de señalización RAS-MAP mediante la proteína efectora RAF quinasa, que se sintetiza interleucina 2. Recordando un poquito de nuestras clases de inmunología, la interleucina 2 aumenta el crecimiento y la actividad de otros linfocitos T y B y afecta el desarrollo del sistema inmunitario. Es por ello que analizar y comprender las proteínas G monoméricas nos permiten entender algunas acciones de las células del sistema inmunitario. Sin más que decir, muchas gracias por su atención. Esto sería todo por el equipo.